Buenos días. Muchas gracias, Amelia, por esta presentación. Y gracias a la organización por invitarme a dar esta charla. Para mí es un placer. Bueno, vamos a hablar de caracterización, como podéis ver aquí, de caracterización ambiental y gestión de los dragados portuarios en España. Pero antes de comenzar con el tema en concreto, a mí me gustaría hacer una breve reseña del centro en el que trabajo, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, el CEDEX. Este es un organismo que depende orgánicamente del Ministerio de Fomento, pero que desde el punto de vista funcional depende tanto del Ministerio de Fomento como del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Es un organismo que se dedica fundamentalmente a la asistencia técnica de alto nivel, a la investigación aplicada y al desarrollo tecnológico y, sobre todo, en el área de la ingeniería civil y la construcción y en temas, los temas medioambientales asociados a estas áreas. Normalmente trabajamos fundamentalmente con encargos de la administración pública, pero también trabajamos para otras instituciones públicas y para empresas privadas. Y también llevamos un tiempo trabajando o colaborando con países, por ejemplo, de Centroamérica y Sudamérica, fundamentalmente. Y normalmente también trabajamos en proyectos de investigación y desarrollo con otras instituciones similares a la nuestra, pertenecientes a otros países de la Unión Europea. El CEDEX es un organismo también multidisciplinar, tiene diferentes laboratorios, por ejemplo, el laboratorio de geotecnia, el laboratorio de hidráulica, de estructuras y materiales, de carreteras y transporte, y el centro al que pertenezco, que es el Centro de Estudios de Puertos y Costas, que, como su nombre indica, pues nos dedicamos fundamentalmente a todos los temas de ingeniería civil y de construcción y de medio ambiente en la zona litoral, zonas costeras y zonas portuarias. Bien, pues concretamente, ya pasando un poco al tema que nos ocupa, el Centro de Estudio de Puertos y Costas, pues llevamos colaborando con el ente público Puertos del Estado en temas de gestión del material dragado y caracterización de los materiales de dragado, etcétera, pues desde hace ya más de 25 años. Es decir, tenemos una dilatada experiencia en lo que es el tema de la caracterización y la gestión de los materiales dragados, la problemática asociada a los dragados portuarios. Concretamente, en el año 94, en nuestro centro, pues, se redactaron las recomendaciones para la gestión del material dragado, que es actualmente el texto legal de referencia en España para caracterizar y gestionar los materiales que se dragan en los puertos. Actualmente nos encontramos precisamente revisando esas recomendaciones. Es lo que estamos haciendo últimamente y, bueno, hablaremos un poco más adelante de ello porque es una parte relativamente importante. Bien, si pasamos aquí vemos un poco el índice que pienso que puede ser adecuado para la charla que nos ocupa. Vamos a hablar primero de lo que son las necesidades de dragado, de lo que es un dragado en general y lo que son las necesidades de dragado. Hablaremos posteriormente de la evolución histórica de los dragados portuarios en España, los impactos generados, los impactos ambientales generados por los dragados, tanto positivos como negativos. Hablaremos también del marco regulador en la gestión de los sedimentos portuarios, los métodos de caracterización ambiental, que es donde hablaremos de las recomendaciones, las principales formas de gestión que estamos haciendo en España, que estamos utilizando, los efectos que los dragados pueden producir cuando son vertidos al mar, que es una de las formas de gestión que, como veremos, tradicionalmente más se ha utilizado, y, bueno, pues las medidas preventivas que nos pueden servir para disminuir los impactos negativos que, como veremos, pues efectivamente en algunos casos tienen esta actividad. Bien, yo creo que todo el mundo sabe lo que es un dragado, por supuesto. Pero me gustaría aclarar, porque hay veces que nos encontramos con personas
bueno, nos hemos encontrado, sobre todo en el pasado, con personas que pensaban que el dragado solamente era la extracción del material de los fondos portuarios. Y esto no es así, es decir, el dragado tiene fundamentalmente dos fases. La primera fase es la fase de extracción de los materiales y la segunda es la fase de gestión. Entre medio de las dos fases está el transporte, que también es bastante importante. Pero quiero redundar en ello, hay una fase de extracción, pero hay una fase absolutamente necesaria que es la de gestión, es decir, qué hacer con esos materiales una vez que han sido extraídos. Como veremos, dependerán de muchas cosas. Bien, ¿y por qué son tan necesarios los dragados portuarios? Bueno, evidentemente, teniendo en cuenta que hay dos tipos, a grandes rasgos hay dos tipos de dragados, que son los dragados de mantenimiento y los dragados de mejora, pues son absolutamente necesarios para mantener tanto uno como otro, o bien la operatividad del puerto, o bien para aumentar la competitividad del mismo. Es decir, al menos en España tenemos aproximadamente unos 27 autoridades portuarias, estamos hablando de puertos de interés general, que gestionan 40 y tantos puertos. Son puertos todos importantes, que dependen directamente del Estado, y bueno, pues el mantenimiento de su actividad es absolutamente necesario. Bueno, pues de estos hay una cantidad de ellos que tienen la obligación prácticamente anual, y si no muy periódica, con mucha periodicidad, de dragar sus vías de navegación, sus canales de acceso o sus dársenas, ya digo, anualmente, para mantener los calados, simplemente para poder mantener la operatividad del puerto. Esto es absolutamente importante. Si no se hiciera, en unos pocos años posiblemente muchos de estos puertos dejarían de ser operativos. Por otro lado, los dragados de mejora son muy importantes para aumentar la competitividad del puerto. Actualmente, la tendencia, como todos sabemos, es que los buques sean cada vez más grandes, con mayor calado, y por tanto los puertos tienen que adecuarse, y de hecho lo están haciendo, a estos nuevos buques, y por tanto pues tienen que, en muchos casos, simplemente aumentar, basta con aumentar el calado de sus dársenas, de sus canales de acceso, para adecuarse a estos nuevos buques, pero en otros casos también tienen que ampliar el puerto, buscar áreas más grandes para que entren más barcos y para que entren barcos más grandes. Estas son las necesidades de las obras de dragado. Normalmente en las ampliaciones no solamente implica un dragado, implica nuevas estructuras, implica zonas de relleno, etcétera, pero siempre también, o casi siempre, implica una obra, una actividad de dragado de sedimentos portuarios. Bien, en España no es un país especialmente dragador, pero tampoco tiene unos volúmenes despreciables. Aquí tenéis una evolución histórica de los últimos, del año 75 en adelante, que obtenemos anualmente, lo vamos haciendo anualmente y añadiendo cada año a través de la información que nos envían las autoridades portuarias. Ahora mismo tenemos hasta el 2009, como veis aquí, porque es el último año que tenemos terminado, ¿no? Y bueno, aquí podéis ver la evolución que bueno, ha ido cambiando claramente y aumentando las necesidades de dragado de los puertos de una manera importante, sobre todo a partir de los años 90, 94, 95, ha ido aumentando. Y si bien al principio la media del 75 al 90, la media podía estar en torno a los 6 millones de metros cúbicos, a partir de, por ejemplo, los últimos 10 años, la media está en torno a los 11 millones de metros cúbicos. Es decir, las necesidades de dragado portuarias en España han aumentado de manera importante. Cada uno de estos picos que veis aquí corresponde, como vamos a ver ahora, a dragados de ampliaciones de los puertos. Veis aquí, si dividimos los volúmenes dragados en esta misma serie histórica, en los dos grandes grupos, bien mantenimiento o bien mejora, vemos que inicialmente, durante los primeros años que tenemos información, del 75 hasta el 90, pues la mayoría de los dragados eran dragados de mantenimiento. La mayoría del dragado anual se dedicaba a mantenimiento del calados. Pero a partir de los años 90, fundamentalmente,
pues los dragados de mejora pues son mucho más importantes, los volúmenes de los dragados de mejora son mucho más importantes que los de mantenimiento, fundamentalmente porque se han ido produciendo ampliaciones en los puertos, como decía antes, para acometer el prepararse para las nuevas necesidades de grandes buques y tener mayor competitividad. Entonces, cada una de estas grandes puntos que vemos aquí es debido a varios dragados o a varias obras de ampliación de uno o varios puertos. En cuanto al destino de los dragados, dividiéndolos en tres grandes grupos, el vertido al mar, que es una forma, bueno, la más tradicional que había de deshacerse de los materiales de dragado, el depósito, normalmente en márgenes o en algún recinto, y la reutilización, dividiéndolo en estos tres grandes destinos, pues vemos que también ha ido cambiando con el tiempo. Hasta los años 90 podemos ver que el vertido al mar era el destino mayoritario de los dragados portuarios. Más de la mitad, anualmente más de la mitad de lo que se dragaba se vertía normalmente al mar. A partir del año 94 concretamente, de los años 90, pero sobre todo del 94, esto va cambiando y el vertido al mar va reduciéndose, al menos en la proporción correspondiente al dragado anual. Aunque, bueno, hay una zona que sigue teniendo más o menos los mismos niveles que tenía hace unos años. Esto tiene una explicación. Antes os he comentado lo de las recomendaciones para la gestión del material dragado que se aprobaron en el año 94. Bien, hasta los años 90 en España la fase de extracción, que como antes os he comentado, que podemos dividir los dragados, estaba perfectamente estudiada. Es decir, el puerto o la autoridad portuaria conocía perfectamente qué zona se iba a dragar, qué volúmenes había que dragar, qué tipo de material se tenía allí, si era arena, roca, limos, arcillas, qué tipo de draga era la conveniente para realizar la obra. Es decir, que tenían perfectamente estudiado la fase de extracción. Sin embargo, pues, por regla general, la fase de gestión consistía básicamente en buscar el medio más económico para deshacerse de ese material, en la mayoría de los casos, no siempre. Cuando el puerto tenía necesidades de relleno, por ejemplo, de material de relleno, y dada la casualidad de que lo que se iba a dragar era un material arenoso o gravas o rocas, pues normalmente utilizaba ese material para los propios rellenos de la obra, como es lógico y normal, porque les convenía, evidentemente, desde un punto de vista incluso económico, ¿no? Pero, sin embargo, cuando no coincidían estas dos cosas, cuando el puerto no tenía ninguna necesidad de una obra, no estaba haciendo ninguna obra, y simplemente lo que estaba buscando mejores calados, aunque el material fuera muy adecuado para otras utilizaciones, normalmente lo más barato era simplemente pues, dragarlo, extraerlo y verterlo pues, a unas millas fuera del puerto, en un sitio donde no fuera a volver otra vez a afectar pues, al canal de acceso, etc., ¿no? Eso era lo que ocurría, pues, como digo, hasta el año 90-94. A partir de esos años, la presión de los convenios internacionales, que ahora veremos al hablar del marco regulador, pues hizo que en España se replanteara el tema, que se aprobaran las recomendaciones para la gestión del material dragado y, bueno, pues hubo un efecto inicialmente un poco por desconocimiento de rebote y por miedo, y vemos que en el año 94 concretamente, pues el material que se vertió al mar, aunque el volumen que se dragó ese año no fue excesivo, sin embargo, se minimizó muchísimo. Fue un poco por miedo, igual pasó en el año 95 y 96. Posteriormente, cuando los puertos se acostumbraron a estos estudios que tenían que hacer, a hacerlos antes de que, cuando estaban planteándose el dragado, pues se volvió a normalizar un poco los volúmenes, comparados con los de años anteriores, se normalizaron, aunque en proporción, teniendo en cuenta que se están acometiendo grandes dragados de mejora, pues resulta pequeño, pero bueno, ya se quitó también el miedo a poder verter el material al mar, si era idóneo. Bien,
Por ejemplo, hablando ya del año 2009, que es el último año que tenemos de información, pues la mayoría del material, bueno, concretamente además es una de las puntas en que se ha dragado más, 22 millones de metros cúbicos. El 88% del material que se dragó se ha reutilizado, solamente un 6,87% se ha vertido al mar y vertido en zonas de depósito pues un 4,64%, normalmente material con problemas de contaminación. Si comparamos directamente los que han sido reutilizados, el material que ha sido reutilizado, pues depósitos a recintos, un 92%. Depósitos a recintos, en rellenos 4,67 en las propias obras del puerto, regeneración de playas, que en España es una actividad que se intenta hacer bastante, si la arena es adecuada, el sedimento es adecuado, esa arena, pues regeneración de playas, y luego otros destinos, pues una pequeña proporción. Este depósito se considera reutilización porque son depósitos que inicialmente no se van a colmatar inmediatamente, están hechos para ir recibiendo materiales y al cabo de unos años, cuando se terminen, cuando se llenen, pues utilizarlos como una ampliación del puerto. Entonces se considera como una reutilización. Bien, y aquí veis un poco pues, la evolución en tanto por ciento, el porcentaje de vertidos que se han ido vertiendo al mar y cómo ha evolucionado. Vemos que los primeros años, hasta el año 90, 92, 93, la proporción de los dragados que se vertían al mar era en torno al 60%. Sin embargo, a partir de los años del año 94, pues podemos considerar que la media puede ser el 20% aproximadamente. Bien, cambiando un poquito de tema, hemos visto un poco la evolución histórica de los dragados en portuarios en España en los últimos 30 años más o menos, desde el año 75. Vamos a hablar un poco de los impactos que se producen o que pueden producir los dragados portuarios, al menos identificarlos. Hay impactos tanto positivos como negativos, por supuesto. Por ejemplo, los impactos positivos, que son los que vemos a la derecha. En primer lugar, el impacto positivo por excelencia es el objetivo perseguido, es decir, mantener la competitividad del puerto, la operatividad del puerto, aumentar su competitividad, va a traer una serie de beneficios socioeconómicos tanto al puerto, a la ciudad, incluso al país, que no son nada despreciables, pueden ser muy importantes y, por tanto, es uno de los impactos positivos más a tener en cuenta. Después, la utilización de los materiales que se extraigan cuando sean susceptibles de ello, pues también es importante, pueden generar importantes impactos positivos. Por ejemplo, luego veremos un poco más con más detalle este tema, pero pues, se puede utilizar estos sedimentos, cuando son adecuados, pues en rellenos portuarios, en protección de costas, etc. O en agricultura y pesca, o incluso en mejoras ambientales. Luego, veremos un poquito más detalladamente esto. Por otro lado, tenemos los impactos negativos. Como decía, en estos impactos negativos podemos dividirlos en dos zonas. En la zona, los que se generan en la propia zona de dragado y los que se generan cuando el destino es el vertido al mar, que como decía, tradicionalmente ha sido mayoritario en España y que todavía sigue teniendo su importancia, pues los que se generan en la zona marítima donde se vayan a verter. ¿Cuáles son estos impactos? Al menos identificarlos, tenemos la turbidez, es decir, con la operación de dragado, la extracción, se va a producir una turbidez importante en toda la zona, ya sea un medio, aunque dependerá del medio que utilicemos, no es lo mismo una draga de succión en marcha que una draga de cuchara, etcétera, pero se producirá siempre turbidez, habrá movilización cuando el sedimento tenga cierta contaminación, habrá movilización de contaminantes que pasarán al agua y a los propios sedimentos. Los ruidos también tienen cierta importancia, sobre todo antes cuando se utilizaban dragas de cangilones. La ciudad está íntimamente unida al puerto, por regla general, muy cercana, y la gente, pues la población se queja bastante de los ruidos, es otro impacto. Interferencias en la navegación,
dentro del puerto hay que tenerlo muy bien coordinado porque, sobre todo si son dragas de succión en marcha o si son, sea lo que sea, hay que tenerlo en cuenta porque puede producir problemas con los barcos que navegan por el interior del puerto. Se pueden producir cambios en la dinámica litoral, por ejemplo, al menos hay que preverlo, sobre todo cuando se están dragando zonas de canales de acceso. Se pueden producir, prácticamente formar trampas de arena que cambian la dinámica litoral en la zona exterior del puerto. Hay que tenerlo en cuenta también, hay que predecirlo al menos y ver qué soluciones se pueden dar. Y por supuesto, pues la destrucción de hábitats, es decir, en la zona donde se esté dragando, si existe algún tipo de hábitat, pues va a desaparecer. En cuanto a la zona de vertido en el mar, pues básicamente por un lado tenemos el enterramiento, lo que es el impacto mecánico del enterramiento producido por ese material, enterrará a todos los organismos que existan en la zona subyacente. Se pueden producir cambios batimétricos, hay que tener, por tanto, cuidado con la zona elegida, si hay poca profundidad, porque se pueden producir cambios batimétricos que podrían llegar a afectar incluso a la navegación. Por supuesto, se pueden producir enterramientos de estructuras realizadas por el hombre, emisarios submarinos, oleoductos, gasoductos, hay que tenerlo también en cuenta. Puede afectar también a la dinámica litoral. Si estamos vertiendo en una zona relativamente de alta intensidad y poca profundidad, pues podría incorporarse esos sedimentos a la dinámica litoral y, por tanto, producir acreciones en zonas donde no interesaran. Todo esto significa que hay que tenerlo en cuenta, son posibles impactos. Y, por supuesto, pues, si el sedimento que se vierte tiene cierta contaminación, pues pueden verse afectados los usos del mar, los usos marinos, ¿no? Por ejemplo, por pasar las contaminantes al agua o los sedimentos o a los propios organismos. Bien, esto es un poco la identificación, a grosso modo, de los impactos que pueden producirse, impactos negativos y positivos. En general, los impactos los negativos, cuando el material es un material que se está dragando, es un material limpio, son impactos que van a durar lo que dura la obra. Son impactos puntuales y realmente de poca importancia temporal. Sin embargo, cuando esos sedimentos tienen una cierta carga contaminante, el impacto puede ser puede tener cierta importancia a corto y a largo plazo, a medio plazo y largo plazo incluso. Por ello, la importancia de conocer las características de metales pesados y otros contaminantes que pueda tener los sedimentos que se van a dragar. Bien, como digo, la mayor importancia de un dragado portuario y de su gestión posterior la puede tenerla el que ese sedimento tenga una cierta carga contaminante. Pero hay que tener en cuenta que prácticamente estudios realizados, un poco generalistas, en todos los dragados que se realizan en el mundo, pues dicen que aproximadamente tan solo están contaminados entre el 5 y el 10% de todo el material que se extrae en los dragados portuarios. Esto significa, en primer lugar, que es muy importante, o sea, que tenemos una cantidad de recursos, de lo que podrían ser recursos, que sería necesario utilizar o reutilizar, sería muy importante. Y, en segundo lugar, que hay una cantidad también, que no llega a ser despreciable, aunque es un 10% como mucho del material que se extrae, que es material que está contaminado, con cierta contaminación, en unos casos mayor y otros menor. La experiencia nuestra en los puertos españoles es que efectivamente ese reparto es más o menos así. Normalmente los canales de acceso exteriores al puerto, las zonas de navegación, no suelen estar contaminadas, pero en casi todos los puertos hay alguna zona interior, normalmente con zonas, ahora veremos, afectadas por diferentes vertidos en el pasado, etcétera, que sí que tienen cierta contaminación, en algunos casos contaminación importante. Pero ¿cuáles son esas fuentes de contaminación de estos sedimentos portuarios? ¿Se pueden identificar? Bueno, aquí tenemos una lista de las principales fuentes que nosotros hemos encontrado
que pueden ser las responsables de la mayoría de la contaminación que encontramos en los sedimentos portuarios. Por un lado, los vertidos industriales. Como sabemos, existe una íntima relación entre las industrias y los puertos. Normalmente un gran puerto siempre tiene a su alrededor, en sus inmediaciones e incluso dentro de sus dominios, pues tienen un número importante de industrias. Industrias que evidentemente se benefician de esta proximidad al puerto y que en muchos casos vierten sus aguas residuales al propio puerto, en el seno del puerto. Esto significa pues, que finalmente tanto las aguas del puerto como los sedimentos pues, terminarán afectados pues, a alguna serie de contaminantes que son vertidas de estas industrias. Esto es una de las fuentes de contaminación de tóxicos más importante que podemos encontrar. Por otro lado, las aguas residuales urbanas y de los servicios del puerto. Al menos en España, los puertos están asociados a las ciudades de una manera muy importante, además desde hace muchos años, cientos de años. Ha habido una simbiosis entre ciudad y puerto. Si crece la ciudad, el puerto se beneficia y si el puerto está en auge, beneficia a la ciudad. Eso está muy claro. Entre esta simbiosis, pues la ciudad se ha utilizado casi siempre, de una manera tradicional, utilizaba las aguas del puerto como letrina, se puede decir. Entonces, muchas de las ciudades, en España hasta hace muy poco, pues vertían sus aguas residuales a las aguas del puerto, a la zona del puerto. Encontraban grandes calados fácilmente y, bueno, pues era la forma más fácil. Esto significa que mucha parte del agua del puerto tenía una calidad relativamente mala debido a estos vertidos y los sedimentos, pues evidentemente también. Esto hace ya tiempo que en España está prohibido, no se realiza y esto, por supuesto, se nota mucho en los sedimentos portuarios, pero, bueno, ha sido una fuente importante de contaminación. Las escorrentías de la zona portuaria y todos los alrededores también es importante, es decir, las lluvias, al arrastrar las mercancías que han sido depositadas en los muelles, pues también afectan, van a parar estas sustancias a los fondos. Las operaciones portuarias rutinarias de carga y descarga pues siempre producen también unas pequeñas pérdidas que terminan por afectar a la calidad del agua y de los sedimentos. Los aportes atmosféricos, los accidentes y los incidentes durante la navegación dentro del puerto y los aportes fluviales. Aportes fluviales que tienen una especial importancia, y esto quiero recalcarlo, en ciertos puertos. En España tenemos en torno a 7 o 8 puertos que se encuentran ubicados en la desembocadura de rías o ríos. Tenemos Pasajes, Bilbao, Santander, Avilés, Huelva, Sevilla, Cádiz. Bien, estos puertos se encuentran todos con un problema relativamente importante. Estos ríos en los que se encuentran ubicados pues tienen una cuenca hidrográfica que va recogiendo, a lo largo de la cuenca hidrográfica, las aguas del río recogen sedimentos y recogen vertidos de industrias, de ciudades que se encuentran ubicadas, de campos ganaderos, etcétera, que se encuentran en sus orillas. Bien, pues estos sedimentos que trae el río, en muchos casos con cierta contaminación, a veces con importante contaminación, al llegar a las aguas a la zona del puerto, se encuentran aguas remansadas de alta profundidad y sedimentan. Estos puertos tienen la absoluta necesidad de dragar periódicamente y se encuentran con que en muchos casos tienen problemas de contaminación esos sedimentos, que no han generado ellos, pero sin embargo han heredado esa contaminación y que tienen que darle una salida. Por tanto, es un importante problema, a veces económico también. Y por eso digo que es bastante importante esto de los aportes fluviales, para estos puertos concretamente. Bien, ¿cuáles son los principales contaminantes que encontramos en los materiales de dragado? Pues fundamentalmente los metales pesados, como mercurio, cadmio, plomo, cobre, zinc, bueno, los que veis aquí en la lista. Bueno, el arsénico no es un metal concretamente, es un metaloide, pero bueno, se incluye casi siempre, debido a su peligrosidad, en el mismo grupo. Los PCBs también es otra de las sustancias más importantes y que normalmente se analizan. Después tenemos hidrocarburos aromáticos policíclicos, los pesticidas, organoclorados y organofosforados, el tributil estaño,
que está prohibida su utilización, pero que era el componente esencial en las pinturas anti-fouling, pinturas que se daba a los barcos y a todas las estructuras marítimas. Durante muchos años se estuvo utilizando estos TBTs como pintura anti-fouling, porque impedían el crecimiento del fouling en todas estas estructuras marítimas. Pero se ha comprobado que son muy tóxicos y, por tanto, se ha prohibido su utilización. Petróleos, nutrientes, microorganismos y, bueno, incluso sustancias radiactivas. Todas estas componentes podemos encontrar en los material dragado. No significa que estén siempre en todos los materiales, por supuesto, pero son los contaminantes más típicos cuando hay. Bien, ¿cuál es el marco regulador en la gestión de los sedimentos portuarios? Pues fundamentalmente tenemos 3 convenios internacionales en los que España al menos es parte contratante, que son los convenios de Barcelona, de Londres y de OSPAR, que los 3 tienen como objetivo fundamental la protección del medio marino contra la contaminación. Los 3 desde el año 90 aproximadamente se han ido dictando diferentes directrices encaminadas a controlar un poco el vertido de los materiales de dragado portuarios al mar. Han ido, ya digo, marcando una serie de directrices. Por otro lado, tenemos la Directiva Marco de Residuos del 2008, aprobada en la Unión Europea, y que en España se ha pasado a ley 998 de residuos, que está ahora mismo en revisión. Estas son tal vez el marco más importante que pueda regular la gestión de los sedimentos portuarios en España. Bien, lo que decía anteriormente, los convenios estos internacionales, Barcelona, Oslo-París y Londres, tienen más o menos los mismos objetivos. La diferencia fundamental entre ellos es que tienen un marco de actuación diferente. El convenio de Barcelona es para todo el Mediterráneo, el convenio de Londres es a nivel global y el de Oslo-París es del Atlántico Norte. Pero en general todos tienen pues, los mismos objetivos. Y que es proteger el medio ambiente, ¿no? Marino. ¿Cuál es el procedimiento que todos predican en sus directrices? Pues está basado este procedimiento en fijar unos niveles de concentraciones de contaminantes, un nivel inferior y un nivel superior, hacer un estudio de los sedimentos que se van a dragar, compararlos con estos niveles y en función de los resultados clasificar el material en diferentes categorías y, dependiendo de la categoría, pues buscar la gestión más adecuada. El establecimiento, y esto es importante, de los niveles de acción, es decir, de las concentraciones de los contaminantes, el establecimiento de estos niveles va a depender, los convenios lo dejan a la idea de cada país, es decir, considera que es una tarea de cada uno de los países, de las partes contratantes. Bien, en España, siguiendo las directrices de estos convenios internacionales, pues como decía antes, al principio, se dictaron o se redactaron en el año 94 las recomendaciones para la gestión del material dragado en los puertos españoles. En estas recomendaciones pues, se establece pues, cuál es el procedimiento de caracterización de los materiales, caracterización ambiental, se fijan los niveles de acción, que son los que vemos en la pantalla, y que son, se puede decir, el corazón de estas recomendaciones, y en función de los resultados de los análisis conseguiremos clasificar el material. Hay que decir que, en general, estas recomendaciones están pensadas fundamentalmente para regular el vertido al mar de los materiales. Fundamentalmente, es tal vez el objetivo fundamental de estas recomendaciones. Ver cuáles materiales se pueden verter al mar y cuáles no. Luego deja mucha libertad a la hora de materiales que no se pueden verter al mar, qué forma de gestión habría que utilizar. Bien, vemos que las sustancias que quedan fijadas por estos niveles de acción son los metales pesados que hemos mencionado antes y el sumatorio de 7 congéneres de PCB, que son los que recomienda la IUPAC como más tóxicos, más importantes. Estas son las concentraciones del nivel de acción 1,
que es el nivel bajo, nivel más bajo, y nivel de acción 2. Bien, pues en función de los análisis, del resultado de los análisis de las muestras bueno, hay que decir que en las recomendaciones también se indica cómo la metodología para tomar muestras de los sedimentos que se van a dragar antes del dragado. No vale utilizar cuando se está dragando, sino anteriormente, un tiempo antes de que se vaya a realizar el dragado, es necesario tomar muestras, dependiendo del volumen que se vaya a dragar, pues mayor o menor número de muestras, y estas muestras tienen que ser analizadas. Bien, los resultados de estos análisis se comparan con los niveles de acción que hemos visto anteriormente y, bien, en caso de que en ninguno de los casos se supere el nivel de acción 1, todas las muestras resultan ser más o menos limpias, con unas concentraciones inferiores al nivel de acción 1, la categoría del material será categoría 1, es un material que se considerará limpio y que se puede verter libremente al mar. En el caso de que en alguna de las muestras se supere este nivel inicial, el nivel inferior, el nivel 1, se supere en algún caso, pero no se supere nunca el nivel de acción 2, entonces tendremos materiales de categoría 2 que se consideran que están moderadamente contaminados, también se pueden verter al mar, pero de una forma controlada y estudiada. Y por último, en caso de que las muestras analizadas pues den resultados que superan el nivel de acción 2, el nivel superior anterior, pues hablaremos de categoría 3, hablaremos de que son muestras que están contaminadas y que no se recomienda su uso, su vertido al mar. Hay que buscar, por tanto, otra forma diferente de gestión. Bien, como decía, pueden ver que básicamente estas recomendaciones tienen como objetivo el intentar evitar el vertido al mar de sustancias que tengan una contaminación, un grado de contaminación más o menos importante. Desde el año 94, bueno, pues en el CEDES llevamos todo este tiempo estudiando, haciendo diferentes estudios, todos por encargo y colaborando con puertos del Estado, para actualizar y mejorar estas recomendaciones. Hay que darse cuenta de que estamos caracterizando los materiales básicamente en función de un análisis químico. Y esto, por supuesto, pues tiene sus limitaciones y no es un método absolutamente perfecto. Entonces, llevamos haciendo estudios desde el año 94, se han entregado bastantes estudios a puertos del Estado y lo más importantes son tal vez los que lo hemos entregado en el 2008 y en el 2009, que se refieren a una nueva propuesta de recomendaciones actualizadas en las que se cambian los niveles de acción, en los que se incluye alguna sustancia nueva para analizar, como los TBTs que antes mencionábamos, y el estudio último del que hemos entregado en 2009, que es un informe sobre la utilización de bioensayos para la caracterización del material dragado. Tal vez los convenios internacionales, los diferentes comités de trabajo de los convenios internacionales están recomendando la utilización conjunta de análisis químico y de la utilización de bioensayos para caracterizar los materiales dragados. ¿Qué es lo que aportan los bioensayos? Los ensayos biológicos para caracterizar el material dragado, pues en primer lugar somos conscientes de que el análisis de 8 metales pesados y de los PCBs para categorizar un material pues es muy justo. Posiblemente habría que analizar muchísimas más muestras para estar seguros de que ese material es un material sin problemas para el medio ambiente. Habría que analizar 30 y tantas sustancias entre prioritarias y de una segunda lista que proponen las directrices de los convenios internacionales, lo cual aumentaría de una manera muy grande el coste económico de cada análisis, de cada muestra, y aún así habría que fijar también unos niveles de acción para cada uno de esos nuevos compuestos, lo cual es muy complejo. Por eso se está pensando en introducir bioensayos, es decir, ensayos biológicos sobre estas muestras que nos indiquen la posible toxicidad de estos sedimentos. Beneficios, por ejemplo,
efectos sinérgicos. Los efectos sinérgicos que puedan tener la concentración de varios metales pesados, pues cuando hacemos un análisis químico no los podemos registrar, en el sentido de que podemos tener mercurio, cadmio y plomo con unas concentraciones bajas, pero el efecto sinérgico que podrían tener estas concentraciones nosotros no lo detectamos en el análisis químico. Sin embargo, con una caracterización biológica sí podríamos detectarlo, si es que tiene efecto tóxico. Por otro lado, si no tenemos que irnos a análisis de muchísimas muestras químicas, pues también disminuiríamos el gasto económico. Y también, de otro punto de vista, cuando las sustancias contaminantes se encuentran íntimamente unidas a la matriz mineral y no son biodisponibles, pues el bioensayo puede detectarlo. Y aunque las concentraciones sean elevadas, las concentraciones químicas de los contaminantes sean elevados, sin embargo, podemos detectar en los bioensayos que no hay biodisponibilidad y que, por tanto, no tiene efecto tóxico. Entonces, creemos que la combinación, lo que nosotros estamos proponiendo es que una combinación de análisis químico y de bioensayos sería lo ideal para determinar la posible toxicidad o la posible peligrosidad de un sedimento y si se puede verter o no al mar. Ahora mismo estamos en una fase de estudio y discusión con puertos del Estado y esperamos en breve tiempo pues, llegar a un consenso y luego seguir el proceso que será discutir con otros organismos que tienen también cosas que decir al respecto, como puede ser la Dirección General de Costas o el Instituto Español de Oceanografía, etc. Bien, entonces vamos a dar un pequeño repaso a las formas de gestión en general, cambiando ya un poquito a otro tema distinto, ¿no? Bueno, como hemos dicho antes, que ya se ha comentado, las formas tradicionales han sido siempre el vertido al mar, por un lado, la reutilización en la propia obra del puerto, del material que se está dragando, y otras formas específicas y minoritarias pues, que han ocurrido, por ejemplo, en el puerto de Sevilla, está a 90 kilómetros de la costa, y es un canal, es el río Guadalquivir, pues al tener que estar dragando constantemente, pues lo que hacía simplemente era dragar el canal central del río y verter a los extremos, es decir, lo iba depositando en las riberas. Normalmente incluso en material, en algunas zonas de depósito, material limoso que al cabo de un tiempo, después de lluvias y de que se hubiera lavado, pues se han utilizado en algunos casos pues, para regenerar, para mejorar la capacidad de cultivo de ciertas tierras, ¿no? O sea que hay otras muchas formas de reutilización. Bien, ha habido un cambio de estas formas tradicionales de gestión debido a tres causas fundamentales. Primero, al reconocimiento de que la mayoría de los materiales que se dragan pueden ser útiles. Segundo, a un aumento de la sensibilidad medioambiental por parte de la población, que cada vez ve con peores ojos que se viertan sustancias al mar, aunque sean materiales limpios. Hay asociaciones ecologistas que llaman mucho la atención al respecto y se ven secundadas por la sociedad, ¿no? Y por otro lado, las nuevas legislaciones nacionales, empujadas por las directrices de los convenios internacionales, pues forman el trío de factores que han hecho que exista este cambio en las tendencias. Entonces, actualmente, las formas actuales de gestión, las que hemos visto al principio, son, por un lado, la reutilización o el aprovechamiento, en cualquier tipo de utilización, el vertido al mar, que sigue siendo una gestión muy típica y que ocupa el segundo lugar, y luego, para casos de materiales contaminados, pues el almacenamiento o confinamiento en recintos y el tratamiento. Bien, vamos a repasar un poquito cada una de estas formas de gestión. El uso provechoso del material dragado. Va a depender, el que podamos utilizar un material dragado para algún uso provechoso va a depender fundamentalmente de tres causas. Primero, de las características granulométricas del sedimento. Segundo, del grado de contaminación. Y tercero, de las condiciones operacionales concretas y específicas. ¿Esto qué significa?
Es decir, por ejemplo, hablamos de una regeneración de playas. En España, como decía antes, las regeneraciones de playas son importantes. La mayoría de las playas del Levante, por ejemplo, se encuentran, o muchas de ellas se encuentran en regresión, debido a la falta de aporte por parte de los ríos, de aporte de sedimento por parte de los ríos, que se encuentran regulados con en muchísimos tramos de su cauce, y esto significa que muchas playas están en regresión, y por tanto es casi obligatorio que cuando se va a dragar un material portuario, si se compone de arenas y estas no están contaminadas, es casi obligatorio intentar reutilizarlo para una regeneración de playas. Es fundamental que la arena tenga unas características y que la granulometría del sedimento sea fundamentalmente arenosa, tenga que tener pues, un 90 y tantos % de arena. Por tanto, las características granulométricas del sedimento va a ser muy importante para ver qué destino podemos dar. Si hay muchos fangos, no podemos utilizarlo, salvo que hagamos un pretratamiento y lavado de fangos, es una cosa compleja. En caso de gravas y roca, pues son materiales muy buenos, igual que la arena para rellenos portuarios y para rellenos de esplanadas, etcétera, o cuando se quiere ganar terreno al mar. Pero los fangos, en este sentido, pues son más complejos, hay que estar luego consolidando y bueno, entonces, por lo tanto, las características granulométricas son muy importantes. El grado de contaminación también, es decir, aunque tengamos una arena perfecta para regenerar una playa, si tiene un grado de contaminación elevado, pues no podemos utilizarla. Está claro que nos condiciona de manera importante. Y luego las condiciones operacionales. Podemos tener una arena perfecta, podemos tener una playa con necesidad de arena, pero pueden estar tan separadas que sea el coste económico, pues sea inviable, ¿no? Haga inviable la operación. Por tanto, la distancia, la zona de aprovechamiento o la necesidad de un pretratamiento costoso o simplemente el coste económico de la operación puede ser negativo. Bien, pues todas estas consideraciones en las recomendaciones para la gestión de material dragado, cuando queremos verter un material al mar, porque es un material limpio o moderadamente contaminado y se puede verter al mar, hay que hacer un estudio de por qué no se puede reutilizar ese material, dar las razones. Y por tanto, bueno, es una parte también que es importante. Usos provechosos que puedan utilizarse un material cuando las características granulométricas y las características operacionales y la contaminación lo permite, pues hay muchos. Aquí tenéis una lista de una guía que redactó el PIANC y que divide en 3 grandes grupos los usos provechosos: obras públicas, usos en la agricultura y pesca y usos en medio ambiente. Por ejemplo, creación de tierra firme y mejora de terrenos, sustituciones, recubrimientos, rellenos, construcción de bermas sumergidas, la regeneración y creación de playas, los trasvases para compensar problemas en la dinámica litoral, construcción de diques, etcétera, empleo como material de construcción, que también se ha utilizado bastante. Existen muchos usos posibles. También depende un poco, alguno de ellos, de la legislación particular de cada país para poder aplicarlo o no. En agricultura y pesca, por ejemplo, creación y mejora de tierra vegetal, acuiculturas, mejora de recursos pesqueros. Por ejemplo, en Villagarcía de Arosa, cuando dragan de la zona exterior del canal de acceso, en la ría, los pescadores quieren que lo viertan siempre ese material en determinadas zonas donde tienen cultivos de almejas, porque ese material saben ellos que está lleno de simiente de almejas, ¿no? Y por tanto, bueno, pues siendo un material limpio y encima con simiente de almejas, pues se vierte y se utiliza de la mejor manera posible allí, etcétera, ¿no? Luego, usos en medio ambiente, por ejemplo, la regeneración y creación de zonas húmedas. En Estados Unidos se utilizó mucho para la creación de islas de nidificación. En España, por ejemplo, está prohibido esta acción, no podría ser, sería muy difícil. Y, por ejemplo, para recubrimiento de fondos contaminados, cuando tenemos un material limpio y tenemos una zona que está claramente, conocemos que tiene fondos contaminados, pues bueno, un uso productivo podría ser recubrir esos sedimentos que están contaminados con un material limpio. Bien, pasamos ahora al caso de los sedimentos, cuando hay sedimentos contaminados.
claramente contaminados, que está prohibido su vertido al mar, ¿qué hacemos con estos, o qué podemos hacer con estos materiales? Pues de acuerdo con las recomendaciones existen tan solo dos posibilidades, aunque se puede buscar, está abierto a búsqueda de nuevas soluciones, pero dependiendo de la contaminación podemos dividir el grupo de la categoría 3, que habíamos dicho antes, que eran los que superaban el nivel de acción 2, pues podemos dividirlo en dos grupos. La categoría 3A, cuando el material es contaminado pero no excesivamente, y la categoría 3B, cuando se supera 8 veces el nivel de acción 2 que habíamos fijado antes, que era el nivel superior. Si se supera 8 veces, entonces tendremos más de 8 veces ese nivel de acción 2, entonces tendremos un material que consideramos altamente contaminado, lo denominaremos categoría 3B. Bien, pues por ejemplo, el almacenamiento en recintos es uno de los destinos que más se ha utilizado en España, tal vez en principio por su facilidad. Entonces, tenemos dos tipos. Para la categoría 3A, el aislamiento blando. Son recintos que permiten el paso de los lixiviados, pero que tienen que evitar fundamentalmente la fuga de los compuestos finos, de los materiales. Tienen que evitar completamente esta fuga, pero permite el paso de los lixiviados. Sin embargo, cuando tenemos un material altamente contaminado, los recintos tienen que tener un aislamiento, lo que llamamos un aislamiento duro. Tiene que ser paredes impermeables y tiene que impedirse la fuga de los lixiviados. Al menos esos lixiviados habría que estudiarlos, controlarlos, y si no fueran tóxicos se permitiría su salida de forma encauzada, pero en caso de que estuvieran contaminados, pues habría que tratarlos antes de su vertido. Esto aumenta muchísimo las dificultades para conseguir un recinto con aislamiento duro, de tal forma que en España creo que se ha hecho prácticamente nunca, pero es así. Bien, aquí tenéis un ejemplo de confinamiento en recinto para materiales, se estudió para materiales de categoría 3A y materiales de categoría 2. Es en el puerto de Huelva y es una forma de uso provechoso. Se estuvo dragando durante, creo que un par de años, hasta que se completó el recinto. Normalmente en la gestión de recintos, como siempre, primero se empieza con la planificación y el diseño, son fundamentales. Después la construcción del todo lo que es el perímetro del recinto. Dependiendo de si es necesario, pues se debe de impermeabilizar de una manera más rígida o menos. Y después vendría la fase de relleno. Aquí veis un barco mediante métodos hidráulicos, una draga de succión en marcha que va vertiendo el material al interior del relleno, del recinto. Aquí tenéis otra vista. Bien, como eran materiales de categoría 3A y categoría 2, se permitía el lixiviado, había unos sistemas para que el agua, una vez que se iba depositando, se remansara, depositara los sedimentos y el agua escapaba por algunas zonas que estaba previsto. Posteriormente, la siguiente fase es la consolidación y el drenaje. Dependiendo de la granulometría del material que se ha extraído, pues esto puede ser más prolongado y más complicado. Existen diferentes formas, normalmente aplicando presión, etcétera, favorecen la consolidación y el drenaje de los materiales. Y por último, pues sería el aprovechamiento. Una vez que se ha rellenado completamente, pues como veis en la imagen, pues ya se tiene una zona pues que sirve posteriormente pues como explanada para materiales o para lo que se quiera, ¿no? Para usos del puerto. Bien. Otro método de gestión sería el tratamiento para sedimentos contaminados, sería el tratamiento. Bien, podemos dividirlo en tratamientos biológicos, químicos, térmico, inmovilización y pretratamiento. El pretratamiento consiste básicamente en intentar disminuir el volumen del material que tenemos que tratar para que sea más barato. Es decir, se intenta, pues por sedimentación normalmente, pues separar materiales finos de materiales gruesos, porque normalmente la contaminación, la presencia de contaminación está asociada a los materiales más finos.
Entonces, si conseguimos separar un poco mediante hidrociclones o mediante solidificación, pues podemos reducir el volumen de los sedimentos que tenemos que darle un tratamiento. Porque en general, tanto el tratamiento biológico, químico, térmico, son tratamientos muy caros. Por tanto, es muy importante disminuir el volumen que tenemos que tratar al máximo. Tratamientos biológicos se suelen dar a base de microorganismos que aceleran la descomposición de ciertos compuestos orgánicos, sobre todo petróleos, hidrocarburos policíclicos aromáticos. Es lento y bueno, también es bastante costoso. Tratamientos químicos, pues como su nombre indica, es a base de sustancias químicas, cambios de pH, etcétera, que intentan de alguna manera pues, cambiar las características de los contaminantes que tenemos para inertizarlos. El tratamiento térmico, que es el que se utiliza fundamentalmente cuando el material se considera que es muy peligroso, bueno, consiste en vitrificar, prácticamente en convertir en cerámica mediante calor pues, estos materiales. Normalmente hay diferentes sistemas, pero todos terminan consiguiendo pues, una especie de material cerámico vitrificado que se puede utilizar posteriormente en otros menesteres, usos como la construcción, etc., ¿no? La inmovilización, pues igualmente consiste por vía química o por vía físico-química, pues intentar secuestrar a los contaminantes y hacerlos que no sean biodisponibles, que no se puedan movilizar del sedimento. Bien, todos estos tratamientos tienen en común, como decía antes, que son muy caros y realmente son para casos especiales, se suelen utilizar en casos especiales en que existe una contaminación importante y que hay que atajar de alguna manera. Bien, y por último, la otra forma de gestión que estábamos reservando para el final es la de los posibles efectos de los vertidos al mar. Veíamos antes que, de acuerdo con las recomendaciones, en España podemos verter al mar materiales de categoría 1, que están limpios, materiales limpios, o materiales de categoría 2, que son moderadamente contaminados. Bien, ¿qué efectos se van a producir? Pues básicamente son estos tres que vemos aquí. Los materiales de categoría 1, los que son materiales limpios, van a producir, está claro, un efecto mecánico directo de lo que es el vertido de los materiales sobre la superficie del fondo marino. Este enterramiento, pues evidentemente es un efecto mecánico y va a ocurrir siempre, en todos los casos. Los efectos debidos al comportamiento sedimentológico de los materiales vertidos. Es decir, tanto la turbidez que se genera, como veis en la imagen, una turbidez es un vertido, el barco va dando vueltas, abre sus compuertas y durante un rato pues, se produce mientras va cayendo el material al fondo, se produce una turbidez muy importante, una mancha muy grande de turbidez y el tiempo que tarda en sedimentar estos sólidos en suspensión pues, puede afectar a áreas que están relativamente alejadas dependiendo de las corrientes y a zonas que pueden ser sensibles y que estén relativamente lejos del sitio de vertido. Hay que tenerlo en cuenta y predecir esos posibles efectos. Igualmente, habrá que tener en cuenta la posible efecto sobre la dinámica litoral. Si el vertido lo realizamos, como decíamos antes, en una zona de alta energía y de poca profundidad, seguramente se van a incorporar esos sedimentos que estamos vertiendo a la dinámica litoral y bueno, pues, pueden producir afecciones en zonas una acreción de arena en una zona o de sedimentos en una zona que no estamos esperando, que no nos viene mal, etc. Pero si además de categoría 1 fueran materiales de categoría 2, además de los efectos que hemos visto antes, habría que añadirles los posibles efectos tóxicos a medio y largo plazo sobre las especies biológicas en la zona de estudio, en la zona de vertido, perdón, y en sus inmediaciones, debido a esa carga contaminante que estamos vertiendo. Aunque sea moderada, hay que tenerlo en cuenta. Y podría producirse, por supuesto, pues, efectos sobre la salud pública, bien por afectar a especies de consumo humano o bien por afectar a zonas utilizadas normalmente por el hombre, como por ejemplo zonas de baño, uso deportivo, recreativo, etc., ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso hay que tenerlo en cuenta. Y buscar, por tanto, es fundamental cuando vamos a verter el material al mar, es
es fundamental hacer una serie de estudios y elegir la zona de vertido más adecuada. Bien, entonces, a la hora de elegir una zona de vertido, se puede decir que estas son las fases lógicas que hay que seguir para buscar una zona adecuada. Primero hay que recopilar toda la información previa y elegir una zona que va a ser estudiada y que se hace un poco por reducción al absurdo, es decir, nos alejamos de las zonas que puedan ser sensibles, de las zonas de baño, de las zonas de cultivos, etc. Y cuando ya tenemos una zona que está alejada de todo ello, pues es necesario comenzar a hacer los estudios. Habrá que hacer estudios de corrientes, habrá que hacer campañas de reconocimiento, todo con el objetivo de predecir qué va a pasar con el dragado cuando se vierta en esa zona, con los materiales de dragado. Si se van a movilizar, si van a afectar, porque existen grandes corrientes, pueden afectar los sólidos en suspensión a zonas alejadas, si se va a movilizar luego cuando haya temporales el material que se deposita en el fondo, si va a incorporarse a la dinámica litoral, como decía antes, y hay que hacer un estudio de la biosfera submarina de la zona porque hay que intentar alejarse de zonas de importancia pesquera o que sean unos buenos caladeros, etc., ¿no? Todo esto es fundamental para buscar una zona de estudio, una zona de vertido que sea lo más adecuada y donde los impactos que se pueda producir este vertido sean mínimos. Y ya por último vamos a hablar un poquito de las medidas preventivas de forma somera. Por un lado, desde mi punto de vista al menos, creo que hay dos tipos de medidas preventivas fundamentales: el control de las fuentes de contaminación y las técnicas especiales de dragado. Estamos hablando sobre todo de la fase de extracción, ¿bien? Aunque también influirá el control de las fuentes, puede influir luego en la gestión del material. En cuanto al control de las fuentes, pues a largo plazo sería la medida preventiva ideal. Lo que pasa es que es realmente complicado de llevar a cabo, porque implica normalmente a una cantidad muy importante de instituciones, organismos, municipios, industrias, etc., como hemos visto antes, que pueden ser fuentes de la contaminación portuaria. Pero sería lo ideal. En primer lugar, la fase sería, primero, fijar cuáles son los objetivos de calidad ambiental que se pretenden. Segundo, identificar las fuentes de contaminación. Tercero, el diseño de un programa de control de esas fuentes. Y, por último, sería la ejecución de ese programa diseñado y el seguimiento de los resultados, con el objetivo de conseguir esa mejora de la calidad de los sedimentos portuarios desde el punto de vista de contaminación. Como digo, es muy complejo y es difícil de realizar, pero en España tenemos algún caso, por ejemplo en Huelva, que como sabéis es un puerto que se encuentra en una cuenca hidrográfica de los ríos el río Tinto, que viene de su cuenca hidrográfica, pasa por una zona minera y recoge una gran cantidad de metales pesados y lleva muchísimos problemas a los sedimentos portuarios. Y se diseñó hace ya unos años un programa de control de esta fuente de contaminación y se ha conseguido bastante buenos resultados. Pero es a largo plazo, desde luego. Por otro lado, en cuanto a medidas preventivas de lo que son la operación propia de dragado, hay una serie de criterios ambientales de selección que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando tenemos un material contaminado, siempre hablando del material contaminado, hay que intentar evitar el derrame de material suelto durante el proceso de dragado, la turbidez por resuspensión, el mezclado con el material subyacente que está limpio para no aumentar el volumen o para no pasar el problema a otras zonas. Hay que intentar dragar con la máxima precisión y la máxima selectividad, utilizando sistemas modernos de tipo GPS, por ejemplo, para que la precisión sea al máxima, GPS diferencial. Utilizar dragas especiales, todo esto es muy importante. Hay que intentar disminuir lo máximo posible, mejorar el rendimiento de la mezcla que se va a obtener. Por ejemplo, para las dragas hidráulicas es muy importante aumentar el rendimiento en cuanto a la concentración de sólidos para que la mezcla resultante que llevamos a la cántara sea el que tenga el mayor rendimiento posible, porque el agua que llevemos también nos puede dar problemas.
Y luego hay criterios, bueno, la seguridad laboral es también muy importante a tenerlo en cuenta, y los criterios impuestos por circunstancias locales. Por ejemplo, cuando estemos dragando en una zona de grandes corrientes, que sean alternas debido, por ejemplo, a las mareas, pues es posible que durante el tiempo en que se supere ciertas velocidades en una dirección determinada, habría que parar la obra para que no se vean afectadas por turbidez, etcétera, pues zonas a lo mejor sensibles que hay en esa dirección, ¿no? Como pueden ser cultivos marinos o zonas de baño, etcétera, ¿no? Todo eso ya son criterios locales que hay que estudiar, criterios o circunstancias locales que hay que tener en cuenta. La utilización de dragas especiales cuando tenemos un material contaminado es muy importante. Existen bastantes dragas especializadas en recoger materiales contaminados que generan muy poca turbidez o intentan disminuir, disminuir la turbidez que se genera durante la operación, y que son muy selectivas a la hora de tomar la muestra que está contaminada con el objetivo de minimizar el volumen que luego tenemos que gestionar. Aquí tenéis, por ejemplo, una serie de dragas que son capaces de estar de succión en marcha, pero con unos rodillos que cuando llega a la parte de abajo se cierran e impiden que la turbidez generada en la zona sea grande. Estas dragas son palas que han sido modificadas con el objetivo de ser totalmente herméticas y que en la subida y la bajada pues no vayan produciendo turbidez y perdiendo material. Aquí tenéis otro tipo también parecida a la que hemos visto anteriormente, la primera de ellas. Esta se utiliza en algunos ríos, sobre todo en Holanda, Alemania. Va generando una capa de burbujas que hacen sedimentar a los materiales en suspensión para luego poder recogerlo más fácilmente. Esto aplicarlo a puertos puede ser un poco complicado, pero, por ejemplo, esta draga es una draga que tiene una gran selectividad a la hora de tomar muestras. Es capaz de coger capas muy pequeñas de material superficial, sobre todo, que es el que normalmente, y en muchos casos, el que tiene la mayor cantidad de contaminantes. En muchas ocasiones hemos encontrado que la capa contaminada estaba en los 30 primeros centímetros superficiales, ¿no? Y sin embargo, a partir de 30 centímetros el material era un material limpio. Si utilizamos dragas muy grandes, poco selectivas, el volumen que tenemos que luego tratar es muy grande, mientras que si utilizamos dragas de este tipo, podemos recoger un volumen mucho más pequeño y más fácil de gestionar. Y bueno, por ejemplo, ya como último ejemplo, las pantallas antiturbidez que utilizamos aquí en España, en Villagarcía de Arosa, se han utilizado con mucho éxito, aunque el material era un material limpio el que se estaba dragando, pero por ser una zona con muchos intereses pesqueros y marisqueros, pues había una gran sensibilidad y utilizaban en el dragado continuo del material, utilizaban unos recintos que tienen asociados en su periferia unas cortinas antiturbidez que llegan hasta el fondo, y bien la operación se realizaba siempre dentro de este recinto, y aunque tiene pérdidas, vemos que no existe turbidez en los alrededores, no sale, debido a las pantallas antiturbidez. Estas pantallas se van moviendo con la draga o se van moviendo a lo largo del muelle, donde se tenga que dragar, y además el agua el agua que hay que tirar de arriba para mantener de la barca, pues se suele tirar también directamente adentro del recinto, y lo único que ocurre es que los sólidos sedimentan en el fondo, pero la zona de alrededor está relativamente limpia. Esta es la pantalla antiturbidez. Y ya digo que aquí de los bordes pues cuelgan geotextiles hasta el fondo, lastrados, y da muy buenos resultados. Y bueno, pues yo creo que ya he hablado bastante, me he enrollado mucho, así que bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, si no hay preguntas... Si está regulado, por ejemplo, con una obligatoriedad del tipo de mecanismo a utilizar, tanto para la succión, digamos, el material, recogida de material como depósito, según las características o el tipo de fondo.
Y luego otra pregunta, si se puede hacer un uso mercantil de lo dragado, del material de dragado. Vamos a ver, no está regulado qué método utilizar para el dragado. Lo normal es utilizar el método que más convenga desde el punto de vista de rapidez, economía, etcétera. Es lo que se suele utilizar siempre, ¿no? Si tienes un dragado contaminado, por supuesto produce ya impedimentos, porque hay que ver qué es lo que vas a hacer con ese material, ¿no? Pero en general se utiliza la draga que cuando tienes un material, por ejemplo, limpio, pues no hay ningún tipo de exigencia de utilizar un tipo u otro de dragado. Normalmente se utilizan las dragas que tengan mayor rendimiento o las que puedan las que puedan contar, la autoridad portuaria pueda contar con ellas. En algunos casos, por ejemplo, las grandes dragas holandesas pues no están siempre disponibles, entonces las de succión en marcha. Entonces solamente cuando tienen la suerte de que pasa por la zona, pues las utilizan. Si no, pues tienen que utilizar métodos pues, más lentos, etcétera, ¿no? Pero no existe un... Esa era la primera pregunta. ¿Y la segunda cuál era? ¿Qué? Uso mercantil, si te lo permiten, sí. Es decir, si el material es un material limpio, vamos a ver, normalmente el puerto lo que quiere es deshacerse de ese material si no tiene un uso productivo para él. Si alguien le propone alguna cosa, una forma de gestión de ese material, ya sea uso como mercantil o lo que sea, seguramente se va a estudiar y si la ley lo permite no habrá ningún problema. Lo que pasa es que habría que ver el qué. Es decir, se propone, por ejemplo, se está proponiendo la utilización para rellenos en obras viales, por ejemplo, para la construcción de carreteras en la parte de abajo, para construcción de obra lineal tipo trenes, pues el sedimento base, pues utiliza un material de dragado cuando tiene unas características granulométricas adecuadas, etcétera. Pero claro, tiene que dar la circunstancia de que se esté construyendo ese tipo de obras en las cercanías. Vamos a ver. Vamos a ver un momentito. Excuse me. ¿Dónde es aquí? Merci. Je vous remercie d'abord pour votre exposé clair et, disons, très explicatif. J'ai une question par rapport à ce que vous avez évoqué pour l'utilisation des matériaux dragués. Lorsque je vois que vous l'utilisez surtout pour le remblaiement des terre-pleins, ça nous arrive très fréquemment au Maroc pour, disons, construire les terre-pleins des ports. Mais on se retrouve parfois très perdu entre les valeurs qui nous donnent, disons, la possibilité d'utiliser ou non les matériaux issus du dragage. Je donne par exemple le pourcentage de la matière organique, aussi la densité. Disons, est-ce qu'il y a une marge, disons, internationale sur laquelle on peut se référer pour, disons, juger de l'aptitude de ce matériau, est-ce qu'il soit utilisé ou non? Parce que pour le moment, il y a des multitudes de valeurs, ils sont très diversifiés, on ne peut pas juger convenablement. Et merci. Bien, pregunta que la utilización, comenta que la utilización en Marruecos de materiales para relleno de barrancos, me decía, de barrancos, pues se hace bastante, pero que tienen el problema de la composición de estos sedimentos portuarios que pueden tener una cantidad de materia orgánica muy elevada. Entonces, su pregunta es si hay alguna norma internacional al respecto sobre cuándo se puede utilizar para estas cosas o conviene utilizarlo en función de la composición de materia orgánica y limos y tal. Es algo así, ¿no? Bien, pues que yo conozca, no existe una normativa que lo indique. Lo que sí existen son recomendaciones
Y lo que está claro es que también, si hay mucha materia orgánica, no es, los problemas que pueden dar esos rellenos pues son bastante complejos. Es decir, aparte de muchos olores y de muy poca consolidación, muy difícil consolidar esos materiales con tanta materia orgánica. Entonces es un poco, si existen medios para consolidarlo desde un punto de vista ingenieril, pues bueno, se podría hacer, si hay paciencia, si hay tiempo, si da tiempo suficiente a consolidar esos materiales para que sean, luego ese recinto pueda ser utilizado. Pues bueno, yo creo que es un poco también el sentido común y en gran medida la cantidad de materia orgánica que tenga ese sedimento, porque si es excesiva, por supuesto, la complejidad va a ser muy grande. Merci. Est-ce que je peux vous rapporter aussi que, est-ce que la densité joue un rôle, disons, pertinent, comme celui disons, de la matière organique? Seulement, on doit se référer seulement à la matière organique et la densité, il peut être de 1,4 ou 1,6. Comme ça. Sí, también comenta el problema de la densidad, no solamente de materia orgánica, sino la densidad. Bien, la densidad del material va a depender de su composición granulométrica, es decir, si son limos, si son partículas finas, limos, arcillas, aunque no tenga materia orgánica, pues la densidad va a ser más baja, y si son arenas, por supuesto, gravas, va a ser mucho mayor. Ese es uno de los problemas que se encuentran cuando se va a hacer un relleno, el tipo de material. Por supuesto, cuando son limos y arcillas, las densidades son muy bajas y se necesita un tiempo de consolidación y unos mecanismos de drenaje para que salga ese agua que está acumulada en los finos, y muy grandes, mucho más grandes. Me consta que en España se han hecho, hace ya años, en determinados puertos, se han hecho rellenos y ampliaciones del puerto, de zonas que se han ganado a la tierra, con materiales muy finos, pero ha supuesto mucho tiempo, ha durado mucho tiempo, la consolidación del terreno ha durado mucho tiempo y ha dado bastantes problemas. Ha habido incluso que mezclar, recuerdo, esos dragados portuarios con material de cantera más adecuados para ir mejorando esa densidad. Donc, tout d'abord, je vous remercie pour cet exposé qui est fort intéressant. Et ma question est la suivante. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des études un peu très poussées sur l'impact du dragage sur les espèces benthiques et le suivi de ces zones? Parce que sachant que généralement, pour les sédiments de dragage, et particulièrement au niveau des estuaires, il y a une forte concentration de métaux lourds, qui fait que quand on fait soit l'immersion, soit la réutilisation au niveau de projets au niveau des terre-pleins, etc., est-ce qu'il n'y a pas un transfert de matériaux lourds au niveau de ces zones-là? Merci. Sí, comenta que en muchos puertos existen grandes concentraciones en los sedimentos de metales pesados. Entonces, comenta la problemática cuando ese material se vierte al mar o bien se vierte a un relleno de un terraplén, pues si no se está transfiriendo esa problemática de metales pesados, ¿no? Pues efectivamente sí, efectivamente. Es decir, lo que comentaba, cuando un material está contaminado y tiene altas concentraciones de metales pesados, pues estás, evidentemente, al dragarlo, quitas el problema de un sitio, pero a donde lo lleves, te llevas el problema. Por esa razón, cuando en España ahora mismo, siguiendo las indicaciones de las recomendaciones para la gestión de material dragado, si tenemos altas concentraciones de metales pesados, no se puede verter al mar, porque el efecto puede ser
muy negativo sobre las especies biológicas, incluso puede llegar a afectar a nivel de los humanos, ¿no? por afectar a especies de consumo humano, etc., ¿no? Entonces está prohibido su vertido al mar cuando hay concentraciones elevadas de contaminantes, de metales pesados concretamente. En cuanto a su uso a relleno, bueno, si lo enviamos a un recinto, donde existe a un relleno en tierra, aunque esté cerca o en el borde del mar, en terraplenes, el material, si está bien hecho el recinto e impide el paso de los sedimentos, que es lo que veíamos antes como aislamiento blando, pues disminuye muchísimo el problema. Es decir, ahí se queda el sedimento. Si ese terraplén, una vez que se haya rellenado, se va a utilizar, por ejemplo, pues para zona de carga de mercancías o para otras funciones, pues no tiene mucha importancia el que tenga ciertos metales pesados en su interior. Sería una forma de reutilizar ese sedimento. Si las concentraciones son tan elevadas que pueden pasar al agua y del agua puede volver otra vez al mar, es cuando se necesitaría un recinto que estuviera impermeabilizado para impedir que ese agua, esos lisiviados del sedimento, pasaran al medio marino. Merci pour votre exposé. S'il vous plaît, je voudrais savoir, dans la planification des opérations de dragage, est-ce qu'il y a des périodes de dragage dans l'année ou dans le temps? Est-ce qu'il y a aussi des séquences pour faire les opérations de dragage? Et finalement, je voudrais savoir les distances limites de rejet, dans le cas où on opte pour le rejet, et la recherche des zones. Comment s'effectuent les recherches de zones de dragage? Comment on identifie que c'est une zone est appropriée pour le versement? Merci. Bien. Me comenta que si existen etapas, cuáles son las etapas en la programación de un dragado portuario y cómo se identifica la zona de dragado. Eso es la pregunta fundamental. Las etapas y la identificación de la zona. Bien, pues sí existen, bueno, las etapas son las que marca las necesidades del puerto. Cuando tiene una necesidad de dragar una zona, bien para mantenimiento o bien porque quiere mejorar los calados, evidentemente hasta hace poco, hasta hace unos años, en España al menos, hasta hace unos años, pues simplemente cuando tenía el proyecto preparado se encargaba a una empresa que se pusiera a hacer el dragado. Actualmente hay que prevenir, hay que tener en cuenta que es necesario, antes de empezar con el dragado, es necesario caracterizar el material que se va a dragar. Es decir, hay que tomar muestras de ese material que se va a dragar, hay que analizarlas, hay que comprobar a qué categoría pertenece desde el punto de vista ambiental y, conocidos ya la categoría, la problemática ambiental que pueda tener esos dragados, habrá que buscar qué gestión se le va a dar a ese material, habrá que preverla y pedir los permisos pertinentes. Si, por ejemplo, es un material limpio, se puede verter al mar. En ese caso, hay que pedir autorización, en este caso en España, a Marina Mercante, y presentar un informe con las características del material que se va a dragar, con sus análisis químicos y con la zona donde se va a verter. Hay que estudiar una zona adecuada de vertido, proponerla, y todo ello se envía a Marina Mercante. La Dirección General de Marina Mercante, a su vez, pide información respecto a estos informes pues a la Dirección General de Costas y al Instituto Español de Oceanografía, que dan sus informes sobre si les parece bien o mal, y finalmente pues se da la autorización de vertido. En cuanto a determinar qué zona se tiene que dragar, pues eso ya es cuestión de las necesidades del puerto.
Es decir, normalmente los puertos creo que hacéis batimetrías periódicas para ver si ha habido modificaciones en los calados de las dársenas, de los canales de acceso, etcétera. Cuando se descubre que en un canal de acceso o en una dársena se está produciendo una sedimentación importante y que se están disminuyendo los calados, pues es la propia autoridad portuaria la que tiene que decir en qué momento hay que abordar un dragado de esa zona, porque las necesidades de mantener la operatividad lo exigen.